Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos dice el Papa Francisco que la misericordia es la más importante de todas las virtudes. A mí me creó un conflicto tremendo esta declaración, porque yo siempre había pensado que la más importante de todas las virtudes era la caridad. Entonces me puse a pensar, cosa que suele ser bastante interesante, ¿no? Cosa que de vez en cuando uno hace, cada tanto. Entonces, claro, se llega a la siguiente conclusión. En realidad la misericordia no es algo distinto de la caridad. La misericordia es el amor, es ese amor divino. La caridad es el amor que Dios infunde en nuestros corazones, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que la misericordia es como una concreción, como una especialización de la caridad. Es decir, es el amor que se dirige a aquellos que son menos amables, aquellas cosas que son menos amables. Por ejemplo, la salud es algo amable, es decir, es algo bueno y que es razonable que uno ame la salud. Ahora, amar la enfermedad, bueno, en realidad no es tanto amar la enfermedad, es amar al enfermo, ¿no es cierto? Pero es aquel, podríamos decir, a quien no da tanta alegría, podríamos decir, cuidar o atender, porque siempre es más fácil, ¿no?, participar de algo con la persona que está sana, con la persona con la que uno se puede divertir. Bueno, en definitiva, la misericordia hace referencia a esa disposición del corazón que lleva a una persona a ocuparse de aquel que tiene alguna limitación, que tiene algo que es menos agradable, algo que es o una carencia física o un desorden moral, bueno, en fin, algo que es definitivamente menos amable, ¿no? Creo que salió también en otra de las meditaciones lo que decía Juan Pablo II, ¿no? Dice que el buen samaritano es aquel que se detiene frente al dolor ajeno, ¿no? Que permite que el corazón atraviese, que el corazón se vea afectado por la necesidad o por el dolor del otro, ¿no? Entonces, cierto, esa es una de las especialidades, podríamos decir, del amor divino, ¿no? Es donde más brilla el amor, porque es donde hace falta realmente como una cuota, una dosis de amor más grande, más importante, ¿no? No sé quién era que hablaba de tocar la carne sufriente, ¿no? Jesús como se acerca a las personas que están enfermas, como se acerca a un leproso, ¿no es cierto? Como lo recibe, como no le hace ascos a la enfermedad, incluso a una enfermedad que es contagiosa. En la antigüedad, los leprosos eran personas que tenían que ir con una campana anunciando su presencia para que la gente no estuviera en contacto con ellos, ¿no es cierto? Era gente que estaba apartada de la sociedad. Bueno, y Jesús precisamente lo que hace es expresar esa proximidad, manifestar esa proximidad, ¿no? Jesús se compadece. Esta expresión compasión es una palabra que a nosotros mucho no nos gusta. ¿Vieron? A la gente suele decir, no quiero que me tengan compasión. ¿Vieron que se oye mucho esa frase, esa expresión? Y no, podríamos decir, a mí tampoco nos gusta que nos tengan compasión en el uso, podríamos decir, como corriente de la palabra, pero
la compasión significa padecer junto con. Eso que no hay que decir en el velorio, te acompaño en el sentimiento, ¿no? Lo que no hay que decir en el velorio, sin embargo, hay que hacerlo, es decir, hay que acompañar a la otra persona en el dolor. Lo que se llama habitualmente el aguante, hay que hacerle el aguante a la gente que la está pasando mal. Compasión es padecer junto con la otra persona, es ayudar a la otra persona en su padecimiento, ¿no? Eso es una cosa completamente digna, ¿no? Eso a nadie le puede parecer que es como denigrante, ¿no es cierto? Nadie puede pensar que su dignidad se ve menoscabada porque alguien quiera padecer junto con él alguna cosa, ¿no? De hecho, la palabra, alguien decía, ¿no? Me parece que San Pablo era el que decía que la amistad es gaudere cum gaudentibus et flere cum flentibus, alegrarse con el que se alegra y sufrir con el que sufre. Ahí está, podríamos decir, como la verdadera, el amor verdadero, ¿no? El compartir, el sentir en la propia carne lo mismo que siente la persona amada. Bueno, y el Papa Francisco nos insta, ¿no es cierto?, a que nosotros combatamos esa indiferencia que a veces nos produce, ¿no? O el temor, el rechazo que a veces nos produce acercarnos a la persona que está enferma o está discapacitada o necesita una ayuda o que ha metido la pata, ¿no? Más aún el Señor considera que todo lo que hayamos hecho por cualquiera de estos hermanos nuestros pequeños, se lo hemos hecho a Él, ¿no? Hay una página preciosa de San Agustín, que es un poco larga, no la tengo acá, así que no se las voy a leer, no se asusten, pero se las voy a intentar resumir. Dice, siempre tenemos que tener presente que el doble mandamiento de la caridad. En primer lugar, el Señor nos dice que hemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si alguien nos preguntara, ¿dónde está ese Dios? Muéstrame a ese Dios al que tienes que amar sobre todas las cosas. Nosotros tendríamos que decirle, a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo del Hombre nos lo ha mostrado. Nosotros, si ustedes han tenido alguna visión, avísenme por favor y me dicen cómo hicieron. Yo llevo bastantes añitos intentando ponerme en contacto con Él. Una vez estaba en una misa, me estaba preparando para hacer una misa en un colegio y se acerca un chiquito de primaria y me dice, ¿vos conectás con Dios? Me hizo muchas gracias. Bueno, entonces, sí, a veces, ¿cómo hace uno para conectar con Dios? ¿Cómo hace uno para experimentar esa presencia de Dios? Porque tocarlo no lo tocamos, verlo no lo vemos. Entonces decía, si alguien te dice, muéstrame ese Dios al que hay que amar con todo el corazón, y le tenemos que decir, a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces dice San Agustín, pero para que no pienses que estás incapacitado para amar a Dios, Dios ha puesto al lado a tu prójimo. Y entonces dice, amando a tu prójimo, ¿qué consigues? Amando a tu prójimo, amando a aquel con quien caminas, consigues también acercarte a aquel con quien quieres permanecer, ¿no? Por eso el Señor nos dice, lo que hayas hecho a este hermano mío, conmigo lo has hecho, ¿no? Le has dado un vaso de agua, a mí me has dado un vaso de agua, lo has atendido en una necesidad, a mí me has atendido en una necesidad, le has dado hospedaje, a mí me has dado hospedaje. Bueno, entonces, claro, ahí tenemos a nuestro prójimo, y nuestro prójimo que está necesitado, de modo habitual, siempre hay alguien necesitado. Hay una canción muy linda, a mí me gusta mucho, dice, siempre hay por quién sufrir y a quién... No, ¿cómo es? Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay con quién sufrir y a quién amar. Siempre tenemos alguien a quien podemos acompañar en un dolor. Siempre hay alguien a quien le falta algo, alguien que está triste, alguien que está bajoneado, que está down, que está en baja o que está sacado.
También hay que tener misericordia de esa gente. Me acuerdo que una vez me encontré con un amigo, hacía mucho tiempo no nos veíamos, y él, bueno, no sé, se encontró con su compañero cura y le abrió el corazón. Me escribió una carta al poco tiempo de encontrarnos y me dice, últimamente, dice, me estoy acercando mucho a leer el Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Mateo, donde se cuenta cómo Jesús se acercaba a los enfermos, ¿no? Dice, Jesús salía a la calle no con una agenda predeterminada, no con el afán de encontrarse con personajes importantes, con políticos o con militares de alta gradación. Él salía a la calle para encontrarse con lo que su Padre Dios le mandaba en su providencia, ¿no? Y se me conmueve, dice, cómo Jesús tiene en cuenta la fe de la cananea, cómo Jesús cura a aquella mujer que toca su manto, ¿no? O sea, lo conmovía, digamos, la persona de Jesús que salía a hacer el bien a cuantos se encontraban, ¿no? Es así, ese es el ejemplo que Jesús nos da en el Evangelio, ¿no? Se la pasa curando enfermos, consolando a los que sufren y también perdonando a los culpables. Volviendo al Papa Francisco, me acuerdo de lo que se dio en llamar el efecto Francisco al poco tiempo de que fue elegido. Después él causó muchos otros efectos distintos, ¿no? O sea, causó muchos efectos. Pero el primero fue el efecto misericordia. El efecto misericordia. Me acuerdo que un día fui a almorzar con un amigo y cuando terminamos de almorzar me dice, ¿me podés confesar? La idea no era que terminara una confesión, íbamos a hacer, era un almuerzo de amigos, pero dice, me agarró el efecto Francisco, dice, ¿me puedes confesar? El efecto Francisco era ese, ¿no? Precisamente el de la misericordia, porque él insistió mucho en esta virtud, ¿no es cierto? El mismo día que asumió como pontífice, comentó el Evangelio de la mujer adúltera, la mujer que había sido pescada en flagrante delito de adulterio. También a ellas la pena era la lapidación. Entonces van ahí los fariseos y los doctores de la ley y la arrojan ahí al suelo, pobre mujer, y lo ponen a Jesús en el brete, ¿no? Dice, van a ver, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, lo ponen a Jesús entre la espada y la pared. Como decía Mendocino, lo puso entre la espalda y la pared. Claro, si Jesús decía que había que apedrearla, era un malvado, un pérfido, ¿no? Y si Jesús decía que no había que apedrearla, entonces estaba violando la ley de Moisés. O sea, era una trampa bastante bien pensada. Pero no habían pensado, como decía el Chapulín, dice, no pensaron en mi astucia, dice. No pensaban. Y Jesús es bastante más astuto que el Chapulín. Bueno, entonces, dice, empieza Jesús a escribir en el suelo, ¿no? Algunos dicen que no les da ni bolilla ni los mira, ¿no? Empieza a escribir en el suelo y así sin mirarlos le dice, a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Algunos, y empezó, se agarraron un jabón, los tipos esos, tremendos. Dice que empezaron a escabullirse, empezaron a escaparse, empezando por los más viejos, porque fueron los que habían tenido más tiempo para pecar. O sea, son quizás los que tenían por una cuenta más abultada, ¿no? O sea, tenían una deuda. Bueno, entonces dice, algunos dicen que lo que Jesús estaba escribiendo eran los nombres y los pecados de cada uno en la arena, entonces los tíos tenían pánico, ¿no? Ahora diríamos, nadie resiste a un registro, a un archivo, nadie resiste a un archivo, ¿vieron? Está todo archivado, todas las macanas que nos mandamos están en algún lado registradas, siempre hay alguna cámara, algún micrófono secreto. La cuestión es que se escapan los tipos, ¿no?
¿Y qué hace Jesús? Dice, este es el momento de Jesús sacerdote, dice, es el momento en el que Jesús perdona. Porque dice, y aquella mujer debe haber estado con un poco de temor porque él no tenía pecado. Jesús sí que hubiera estado en condiciones de tirar la primera piedra, la segunda, la tercera, la cuarta, pero lo que hace Jesús es lo contrario, ¿no? Dice, mujer, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Vete y no peques más. O sea, no solamente le perdona el pecado, sino que le da un motivo de esperanza, ¿no? Por eso decía el Papa Francisco que Jesús perdona acariciando, perdona, va mucho más allá de la remisión de la pena, va mucho más allá de decirle, bueno, o sea, no vas en cana, pero bueno, vas a pagar una multa. No, o sea, el Señor le dice, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y hay un libro que se los recomiendo, que se llama El nombre de Dios es misericordia. Esa frase le pertenece a Benedicto XVI, pero es el título de una entrevista que le hacen a Francisco. Bueno, entonces ahí Francisco cuenta esto, ¿no? Cuenta esto. Y cuenta también algunas otras historias vinculadas con la misericordia. Entonces, por ejemplo, viene un cura, cuenta él, que antes de ser obispo incluso de Buenos Aires, había ido un sacerdote a verlo. Y el sacerdote le dice, mire, me parece que yo soy demasiado rápido para dar la absolución. A veces me remuerde la conciencia. Entonces Francisco, el entonces Jorge Bergoglio, le dice, padre, ¿y usted qué hace cuando la conciencia le remuerde por este motivo? Y entonces el otro le dice, y yo me voy al sagrario y le digo, Jesús, la culpa la tenés vos por darme el mal ejemplo, dice. Así era como él, justificaba esa rapidez para dar la absolución, ¿no? O sea, y bueno, y es que es así, ¿no? Qué lindo que sea nada menos que Pedro el que le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. ¿Y qué pasa a la vez 491? ¿No? 7 por 70, 491, y la 491, y también, o sea, porque lo que está diciendo el Señor es siempre tenemos que perdonar, siempre tenemos que perdonar. Estoy haciendo un poco de examen de conciencia yo mientras digo estas cosas, porque no es tan fácil. Así decía un gangoso, no es tan fácil. Pero bueno, el ejemplo lo tenemos. Y cuenta también otra anécdota, ¿no? La anécdota, hay una novela que se llama A cada uno un denario. Es una novela de un escritor inglés, me parece. Bueno, y entonces en la novela cuenta la historia de un alemán que va a ser ajusticiado, va a ser fusilado por la resistencia francesa, ¿no? Bueno, y entonces y se le acerca el cura para ver si se quiere confesar. El tipo era un mujeriego empedernido y le dice, mire padre, yo la verdad es que no tengo propósito de enmienda, le dice. Ahora a mí me van a fusilar, pero si yo llego a zafar, yo voy a seguir, dice. Y el pobre cura no sabía qué hacer, de qué manera hacer. Y dice, pero ¿te pesa los pecados que has cometido? Y más o menos. Dice, ¿y te pesa el que no te pese? Sí, la verdad es que me pesa el que no me pese. Bueno, yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo. Y bueno, no está revelado por Dios, y esto es una novela, ¿no? Pero el Papa Francisco lo ponía como ejemplo de esa misericordia divina, ¿no? Es cierto que in articulo mortis es como el fútbol mosquito, ¿no? Fútbol mosquito vale todo. Así. No me acuerdo de dónde viene esa frase, pero no importa. O sea, cuando el tipo ya se está a punto de ir, ya le das la absolución sí o sí. Pero eso es lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Que Jesús es como que busca un resquicio para poder perdonar.
Nosotros los seres humanos hacemos al revés, es decir, cuando hay bastantes motivos para perdonar, pero hay algún motivo que nos lo impide, nos agarramos del motivo que nos lo impide para no perdonarlo. En cambio Jesús es al revés, o sea, no hay ningún motivo para el tipo ni estar arrepentido, pero Jesús está buscando un cachitito de arrepentimiento y ahí aprovecha, ¿no? Aprovecha en la hendidura. ¿Vieron como los que van escalando la montaña, que ponen la punta del zapato, la punta en una hendidura en la piedra, la única chiquitita que encontraron, y ahí se apoyan, ¿no? Y ahí siguen después escalando. Bueno, Jesús está buscando el resquicio para poder perdonar. Algunas personas dicen, bueno, pero lo que pasa es que si nosotros perdonamos a las personas, por ejemplo, que han hecho daño, es casi como identificar el bien con el mal. Bueno, si uno perdona a la persona al golpeador, o si una persona perdona al que cometió una injusticia, entonces es casi como que anulamos la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, pero no es así. O sea, las personas, Dios perdona no porque el tipo es inocente, precisamente porque no es inocente lo perdona, ¿no? Me contaba mi hermana que había escuchado a un cura en misa, decía, Jesús no vino por nuestro currículum, vino por nuestro prontuario. Nosotros siempre armamos nuestro currículum, ¿no? O sea, estudié en tal parte, trabajé en tal lugar, hice tales trabajos, bueno, ese es el currículum que uno pone para, digamos, vender su propia persona. Pero el prontuario es cuando te pasan el pianito, ¿no? Cuando te marcan los dedos. Y bueno, todos tenemos los dedos medio marcados. Entonces, interesante, ¿no? Porque Jesús vino precisamente por nuestro prontuario. No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Por eso también es que el Señor nos dice que seamos misericordiosos. Sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia. Esto es interesante, porque ¿se acuerdan de aquella parábola de los dos deudores? Había una persona que tenía una deuda, supongamos, vamos a traducirlo no sé, a moneda actual, el tipo debía 100.000 pesos, ¿no es cierto? Y entonces el acreedor lo quiere, le quiere confiscar sus bienes, quiere hacer algo para que le pague, una deuda mínima. No, perdón, es al revés. Era una brutísima deuda la que tenía el tipo. Supongamos que te debía un palo verde, ¿no? Entonces, más o menos, 900.000. Entonces, y el acreedor, el deudor le pide de rodillas, ¿no es cierto?, que lo perdone, y entonces el acreedor tiene misericordia con él. Y entonces, pero este hombre sale y se encuentra con alguien que le debía 4 monedas y lo agarra del cogote y lo quiere mandar a la cárcel. Bueno. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no le hice nada a nadie, pero con Dios, ¿a Dios cuánto le debemos? ¿Cuántas veces hemos necesitado nosotros del perdón de Dios? Los curas también necesitamos del perdón de Dios y necesitamos confesarnos. Una vez yo fui capellán del colegio Mirasoles, la pasé bomba, llegué cuando eran todas chiquitas de primera comunión, me divertía horrores, 5 años estuve ahí. Y entonces una vez viene una de las enanas estas y me dice, ¿vos te confesás a vos mismo? Entonces le digo, sí, yo me pongo delante de un espejo, le cuento mis pecados al espejo y me doy esas... Y después le digo, no, yo me tengo que poner también, yo también tengo que ir adelante de un sacerdote, tengo que decirle las cosas que hice mal, tengo que pedirle perdón a Dios. Y nos viene bien, ¿no? Como, bueno, a Pedro, ¿por qué digo que está bueno que sea Pedro el que pregunta cuántas veces hay que perdonar? Porque es el que le toca administrar
y poner las reglas, podríamos decir, para la administración del sacramento, ¿no? Él es el que de alguna manera administra el perdón por antonomasia, ¿no? ¿Cuántas veces he de perdonar? Y entonces en la persona de Pedro nos está diciendo también a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Entonces qué interesante que es a la hora de, cuando nos cueste perdonar a alguien, pensar, a mí Dios me ha tenido que perdonar muchas veces el mismo pecado. Porque uno dice, ya te lo dije 2 veces, ya te lo dije 3 veces, ya te lo dije 5 veces. Y bueno, a nosotros el Señor nos perdona las mismas cosas muchas veces. Cuando alguien viene y me dice, uy, padre, no sabe cuánto, volví. Hay una anécdota muy divertida, me la contaron el otro día. Un cura iba a confesar a un convento de monjas, ¿no? Y entonces cae un día y le dice, la madre superior le dice, padre, ¿se acuerda de la monjita que confesó el otro día? Sí, dice, volvió a pecarle. La monja volvió a pecar. Entonces nosotros volvemos a caer una vez y otra, como dice Iglesias, ¿cómo se llama? Julio Iglesias, tropecé de nuevo y en la misma piedra, dice. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. O sea que nosotros una vez y otra volvemos a meter la pata, volvemos a hacer lo mismo. Y entonces, bueno, nos viene bien entonces recordar, ¿no? Sobre todo cuando le echamos al otro en cara, ¿no? Yo te avisé, yo te dije, yo no sé qué, ya cuántas veces te lo... Y bueno, es cierto, nosotros también necesitamos ese perdón de Dios y seguramente lo que el Señor nos ha perdonado es más grave que lo que tenemos que perdonar nosotros a los demás, ¿no? Bueno, por eso entonces, sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia. Yo te perdoné tu deuda, correspondía que vos también le perdonaras la deuda al otro, ¿no? Miren, yo les cuento un truco que yo tengo. O sea, el truco es, cuando me cuesta mucho eso, perdonar a alguien, yo digo, bueno, Tomás, te conviene perdonar. Aunque no lo hagas por la virtud, hacelo por el negocio. Hacelo para que Dios te perdone. En fin, bueno, no es el consejo guau que les estoy dando, pero es práctico. Bueno, pidámosle al Señor que nos dé un corazón semejante al suyo, ¿no? Que nos ayude también, a amar a aquellos que han caído en la desgracia, o que tanto física como moral, y que nos dé, ¿no?, ese corazón grande para poder amar de una manera parecida al modo en el que Él ama. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.